Hoy es miércoles 1 de noviembre de 2023 y estas son las noticias. El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal prepara nuevo amparo colectivo contra la desaparición de fideicomisos. Demandan respetar la independencia del Poder Judicial Federal para garantizar el acceso a la justicia. La regulación de la inteligencia artificial debe incluir qué tipo de decisiones se cede a los algoritmos, afirmó Jimena Viveros, integrante del órgano consultivo de Naciones Unidas. América Latina es la región más peligrosa para ejercer el periodismo, advierte la UNESCO. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida, muy buenas noches a la información jurídica más importante, pero también a la más relevante de México y de todo el mundo. Mitad de semana, hoy le decía ya, estrenando mes, por supuesto, el 11º en esta parte ya final de lo que nos resta del 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Muchísima información la que se ha generado desde luego y como siempre en las últimas horas, así que de esta manera comenzamos. Ante la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, trabajadores y asociaciones continúan combatiendo la medida, esto a través de la vía jurídica. Luego de que un juez federal radicado en Chihuahua aceptó la demanda de amparo interpuesta por más de 760 trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra la extinción de 13 fideicomisos y otorgó una suspensión provisional, otras instancias preparan nuevos recursos legales. Se han sumado el Sindicato Nacional de este gremio, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y ahora el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. A través de un comunicado informó que la nueva demanda de amparo podrá ser presentada por cualquier trabajador del Poder Judicial, sean sindicalizados o no. Destacó que el plazo para la presentación de este recurso legal vence el 14 de diciembre. No obstante, la demanda quedará a disposición de los trabajadores a más tardar el 30 de noviembre, por lo que solicitó tener listos documentos como la constancia de antigüedad, constancia de percepciones, último recibo de pago e identificación del Poder Judicial Federal. En tanto, trabajadores continúan desde distintas sedes judiciales con los movimientos de protesta. El Poder Judicial de la Federación es el último bastión en este país de la vida democrática. Si el Poder Judicial de la Federación cae, nuestra nación cambiará. Perderemos muchos derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Sobre este mismo tema, el titular del Juzgado 12º de Distrito con residencia en la ciudad de Chihuahua concedió la suspensión provisional para que no se ejecute lo dispuesto en el decreto que adiciona el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena la extinción de estos 13 fideicomisos y además transferirlos remanentes al gobierno federal. Ello indica podría afectar el principio de progresividad, ya que trastoca las condiciones generales de trabajo debido a que se dejarían sin cubrir prestaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores. El juez fijó un plazo de 48 horas a las autoridades demandadas para que presenten el informe previo y estableció que la audiencia incidental se llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre. Y en torno a la independencia judicial, el jurista Sergio García Ramírez indicó que su respeto es un principio básico de toda sociedad democrática.
que haya una nueva reflexión social sobre la importancia de la independencia judicial en México y cesen los embates al Poder Judicial, se pronunció el jurista y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. En entrevista, confió en que el actual panorama pueda resolverse en términos jurídicamente convenientes para el buen funcionamiento de la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país. Creo yo que el paso de retirar los fideicomisos fue un paso precipitado, que desde luego yo no compartiría. Me parece que es necesario que devolvamos al Poder Judicial el respeto que merece, que ha ganado con el tiempo y que además necesitamos los ciudadanos. Señaló que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha llegado un caso similar a lo que ocurre en México. Sin embargo, destacó que existe amplia jurisprudencia en materia de independencia judicial. Pero ambos organismos, Comisión y Corte, velan porque haya respeto a la independencia de los juzgadores, porque de ese respeto depende que haya verdadera justicia, que haya la independencia que todos necesitamos y deseamos. Así que yo diría que sí, tenemos un marco de jurisprudencia que puede ser muy útil para meditar, para reflexionar y para actuar. Si bien existen mecanismos jurídicos supranacionales que podrían pronunciarse sobre la situación, señaló que el asunto puede resolverse a través del derecho interno en las instituciones mexicanas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y miren, otro tema, la coordinadora de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, ella es Jimena Viveros, recién nombrada integrante del órgano consultivo de alto nivel de Naciones Unidas en materia de inteligencia artificial, explicó en entrevista exclusiva para el canal del Poder Judicial de la Federación cuál es la función que habrá de realizar dicho comité. El Poder Judicial de la Federación está integrado por servidoras y servidores públicos con la mayor formación y capacidad dentro de las instituciones mexicanas. Ejemplo de ello es Jimena Viveros Álvarez, nombrada integrante del órgano consultivo de alto nivel de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y quien es coordinadora de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf en la Suprema Corte de Justicia. Estamos convocados directamente por el secretario general, somos su grupo asesor en inteligencia artificial. Todos como sociedad nos deberíamos de preocupar un poco sobre cómo vamos a alimentar colectivamente el diálogo en torno a la regulación de inteligencia artificial, y básicamente eso es lo que va a hacer este grupo. Va a reunir las visiones de todo el mundo. Literalmente estamos representadas 33 naciones dentro de este grupo de expertos. La maestra Viveros Álvarez participa en este órgano consultivo integrado por 39 personas expertas de todo el mundo, con una postura académica, sin representación institucional ni remuneración. Forma parte del subgrupo de riesgos y retos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo creo que la conversación se tiene que centrar sobre cuáles son las decisiones que les podemos ceder a los algoritmos, a los sistemas, a las máquinas, a las computadoras, como lo quieras visualizar. Y a partir de ahí tenemos que tomar una responsabilidad como creadores, porque finalmente, aunque no todos seamos ingenieros, pero estamos de alguna manera participando en la creación de la inteligencia artificial. De acuerdo con Naciones Unidas, la inteligencia artificial ampliará el trabajo de los gobiernos y la sociedad civil, desde la predicción y la respuesta a las crisis hasta el despliegue de servicios públicos de salud y educación. El grupo lo creó el secretario general justamente para que los estados puedan estar en una posición ya asesorada e informada para tomar este tipo de pasos hacia la regulación global. Evidentemente tiene que existir esta regulación y tiene que ser uniforme en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el derecho siempre va 1 o 10 pasos atrás de la realidad, y en este tema de tecnología y de inteligencia artificial, que es exponencial, ¿no? El avance que se está teniendo, estamos ya años luz atrás. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Pues ahí el tema de la inteligencia artificial y su regulación.
En tanto, la Suprema Corte recordó la sentencia emitida en el amparo directo 9/2018, con el que protegió los derechos a la igualdad y a la seguridad social de más de 2 millones de trabajadoras del hogar. La ley del Seguro Social señalaba que la inscripción de dichas trabajadoras era voluntaria, lo que resultaba discriminatorio, profundizando la desigualdad económica. Por ello, ordenó modificar la ley del Seguro Social para que fueran incorporadas al régimen obligatorio que les garantiza su derecho a la seguridad social, lo que implica tener acceso a servicios de salud, a la vivienda y a los distintos seguros de riesgo, entre otros muchos derechos. No se puede hablar de democracia y de integridad electoral si no se habla también de las mujeres y de los grupos que históricamente han sido vulnerados. Así lo aseguró la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso al participar en un panel sobre casos prácticos de observación y justicia electoral con perspectiva de género. Precisó que uno de los retos es que las mujeres tengan una participación más activa en los grupos de observación de las elecciones, esto con el fin de constatar si se respeta o no el principio de paridad en el acceso a cargos públicos. Y a la ciudadanía también le hicimos algunas preguntas para ver algunos si sabían siquiera que había candidatas mujeres a la presidencia de la República, si consideraban que participaban en igualdad de condiciones, si estarían de acuerdo en votar por mujeres para cargos de elección popular de alto nivel como la presidencia de la República. Recordó que la observación es fundamental para alcanzar elecciones libres y justas. Vámonos rápidamente a un corte y ya regresamos. Al regresar, comerciantes de flores esperan incrementar sus ventas en un 50% por la celebración del Día de Muertos. Este miércoles el INE instaló sus 32 consejos locales, incluido el de la capital del país, que se encargarán de organizar los comicios de 2024. Este miércoles 1 de noviembre fue instalado el Consejo Local del INE en la Ciudad de México, que será el encargado de vigilar la instalación de 13,000 casillas en 2024 y contar los votos de la elección de diputados federales en los 22 distritos electorales en que se divide la capital del país. En esta sesión ordinaria rindieron protesta de ley 6 integrantes, así como la consejera presidenta María Luisa Flores Huerta. Tengan, por lo menos de mi parte, siempre la certeza de que habrá la disponibilidad de escuchar, de resolver, de adelantarse, de atender pues, todas las complejidades que se vayan dando a lo largo de este proceso electoral. Y yo quisiera también comprometerme aquí públicamente de manera muy específica con los grupos históricamente vulnerados. Nuestra discusión y acción colegiada será un factor clave que se traducirá en la consolidación de un proceso incuestionable en su tramo de planeación, organización y desarrollo de las elecciones. Representantes de partidos políticos resaltaron que las instituciones electorales estarán bajo escrutinio público y de su actuar depende la recuperación de la confianza ciudadana. Que hoy, por siempre y para siempre, quede erradicado la compra del voto, el uso de programas sociales, la participación indebida de los factores reales de poder. Recordaron que para el proceso electoral 2024 se espera la participación de 90 millones de votantes a nivel nacional, quienes elegirán más de 20,000 cargos federales y locales, entre ellos la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, renovación de 9 gubernaturas y 31 congresos locales, además de elecciones municipales en 29 entidades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En otra información, de acuerdo con Naciones Unidas, el índice de impunidad de los crímenes contra periodistas a nivel global es del 86%.
América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los periodistas en 2022, con 44 homicidios, lo que supone la mitad de todos los homicidios del mundo y con más casos que en países en guerra como Ucrania y Rusia. Así lo denunció la consejera regional y representante de la UNESCO, Rosa González, en el seminario Criminalización y Violencia contra Medios Comunitarios e Indígenas en la Región, Desafíos y Respuestas, quien destacó las alarmantes cifras de impunidad frente a la comisión de estos delitos. Porque una vez perpetrados estos asesinatos, el índice de impunidad global es muy alto, terriblemente alto, podemos decir, 86%, ha bajado un poco, pero por supuesto continúa siendo un porcentaje inaceptable de 86% de impunidad de estos casos. Esto, por supuesto, tiene un efecto amedrentador sobre el trabajo de los periodistas y pone en peligro la libertad de expresión. En el evento con motivo de la conmemoración este 2 de noviembre del Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, criticó el asesinato a la libertad de expresión. Estoy seguro de que los presentes en esta sala y quienes están siguiendo este evento pueden encontrar en varios de nuestros países maniobras de este tipo que buscan silenciar periodistas, líderes políticos o sociales. No es casualidad que mientras vemos un aumento de persecución a periodistas, fiscales y jueces y juezas, quienes buscan conocer la verdad, también vemos procesos de manipulación en redes sociales o procesos de desinformación. En este marco, los participantes subrayaron la importancia de la promoción de las lenguas indígenas en los medios de comunicación locales, pero en contextos de paz, de respeto a los derechos humanos y con la garantía de la no violencia. Y mire, hablando de estos temas, especialistas afirmaron que en este continente las personas desplazadas son también víctimas de la delincuencia organizada, sobre todo los jóvenes. En 2023, América Latina y el Caribe ocupan el primer lugar mundial por el número de infantes en movilidad. En tanto, 1 de cada 4 personas en estas regiones es menor de 12 años. En un conversatorio sobre desplazamiento de personas en América Latina, expertos mencionaron que se han emitido recomendaciones a los países de la región para que se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes en movilidad. Todas las personas tienen derecho a salir de cualquier país y a desplazarse libremente y a elegir su lugar de residencia dentro de un país una vez se encuentren ahí legalmente. Afirmaron que especialmente jóvenes desplazados son víctimas de la delincuencia organizada, trata de personas y drogadicción. Con mayor frecuencia escuchamos testimonios de personas que se vieron forzadas a dejar sus lugares de origen, no solo por la violencia y de la pobreza, sino porque no han podido recuperarse de inundaciones o de sequías. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Ya que estamos en estas fechas, sobre todo en esta semana, fíjese que especialistas universitarios explicaron en qué consiste la celebración del Día de Muertos y qué implica para los mexicanos. Mire. La festividad del Día de Muertos es un reflejo de los muchos Méxicos que existen. Es una celebración para nosotros los vivos que nos permite procesar la pérdida de nuestros seres queridos. Lo anterior lo señalaron especialistas universitarios, quienes descartaron que se trate de una celebración reflejo de la identidad nacional, pues en ella confluyen elementos de los ceremoniales prehispánicos y del rito católico de Todos los Santos. Como parte de esa multiculturalidad, pues tendríamos la diversidad de formas de relacionarnos con los muertos, de celebrarlos, de incorporarlos a la vida. Indicaron que en la celebración del Día de Muertos confluyen las formas más diversas de entender la muerte y por ende la vida. De esa manera es como un mecanismo de defensa, de que si no hago este ritual cultural, artístico, divertido,
de otra manera me cuesta acercarme al tema de la muerte. En cambio, si hacemos la fiesta y hasta en los panteones que llevamos mariachis y las flores, así no me enfrento a algo que le temo tanto y lo puedo hacer divertido. Esta celebración es diferente en cada región del país. Ejemplo de ello es el jantolo y sus máscaras en la Huasteca. En la zona maya, con sus mukmipollos, tamales de estilo pibil que emulan un entierro con todo y huesos, o Michoacán, con sus velas que iluminan una isla de noche. En México, el Día de Muertos es un ejemplo, o podemos llamar el magma cultural, que nos permite tener un diálogo de nosotros con nosotros. Todos los rituales que tenemos a partir de la muerte del ser querido son para nosotros, para los que sobrevivimos. La conciencia de la muerte le da más valor a la vida misma. Se trata de una celebración multicultural que no es homogénea, misma que nos permite a los mexicanos entablar un diálogo de nosotros con nosotros. Un sufrimiento está presente y por eso en Día de Muertos pues jugamos tanto. Esa es la única manera en que la podemos enfrentar, porque sí nos duele. Si no tuviéramos estos asideros culturales, si nuestra sensación de miedo y de incertidumbre sería más grande. Indicaron que si bien el Día de Muertos tiene ecos del pasado, es también un espejo del presente, pues visibiliza aquello que hoy nos preocupa y duele, como la violencia que afecta a las mujeres, a niñas y en general a toda la sociedad. Hay muchas experiencias trágicas en México que se han afrontado apelando a este tipo de fondo cultural simbólico que nos permite sobrellevar y atenuar situaciones y una hondura insoportable. Se trata de una celebración que tiene crítica social y que a través de los altares busca reivindicar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, a los fallecidos por la pandemia de COVID-19, a los desaparecidos y a las víctimas de la violencia machista, entre otros. Los altares de Día de Muertos son muy performáticos y son muy útiles para diferentes causas sociales. El 2 de noviembre de 1968 fue una emergencia de la celebración del Día de Muertos porque tenía una connotación inmediata. Era una manera de protestar en ese momento muy preciso, ¿no? El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de los mexicanos, que nos permite navegar por escenarios que nos hacen menos dolorosa la pérdida de un ser querido. Es un ritual que nos permite recordar a los que ya se fueron en sus mejores momentos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. Y vaya que con motivo de esta celebración, comerciantes de flores y de disfraces en la capital del país y en todo el país esperan un repunte en sus ventas. Tras la celebración del Día de Muertos, se prevé una derrama económica de 150 millones de pesos, lo que equivale a un aumento del 50%. Pues ahorita están muy bien porque vendemos todo tipo de flores para los panteones y entonces sobre todo el cempasúchil, y la rojita que está aquí. El terciopelo es lo que más se vende ahorita en esta temporada. Comerciantes señalaron que a pesar de que en esta temporada se incrementan las ventas de arreglos y disfraces, a consecuencia de la pandemia no han logrado estabilizar sus negocios. En promedio pues estamos vendiendo entre 3,000, 4,000 pesos, domingos pues como 5,000. Se vende poco disfraz. Ahora ya los niños son más sofisticados porque ya piden otros trajes, ya no se venden como antes de que de diablito, que de muerte, ya quieren de otros, pero están muy caros. Durante esta festividad, por la cual se benefician a 4,500 comercios relacionados con la venta de flores, consumidores señalaron que se deben fomentar las tradiciones en nuestro país, como la ofrenda del Día de Muertos. Pues sí, el Día de Muertos sabe que es unas fechas inmemorables porque pues nos preparamos para la ofrenda, vienen las flores para dar el recibimiento a nuestros seres queridos que nos visitan en esas fechas
Entre ellos es pancito, la comida que más les gustaba, inclusive las bebidas, refresco, agua, vino, lo que ellos tomaban. Y les pongo sus veladoras para que tengan luz en el camino, su flor de cempasúchil para la esencia. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, se prevé un incremento del 40% en las ventas de comida, arreglos, flores y otros servicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Gracias, Rosy. Vámonos ahora a las breves de México. La secretaria de Gobernación reconoció la disposición y sensibilidad de la ministra presidenta Norma Lucía Piña para abrir canales de diálogo y encontrar alternativas para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que establece que los partidos deberán postular al menos 5 mujeres en los 9 estados que renovarán gubernaturas. Argumenta que viola el principio de legalidad y el derecho a autorregularse. El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer la fecha exacta en la que entregó a la Cancillería la información necesaria para solicitar a los Estados Unidos la extradición de Genaro G. y en caso de que no se haya entregado, dar a conocer la etapa en que se encuentra el procedimiento. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que a partir del jueves 9 de noviembre cerrarán las estaciones de la línea 1 del metro en el tramo de Isabela Católica a Observatorio para llevar a cabo obras de remodelación. Vámonos ahora al mundo. En información internacional, desde luego, un segundo bombardeo de la milicia israelí impactó el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza en menos de 24 horas. Esto dejó decenas de muertos y heridos, de acuerdo con el grupo islamista Hamas. Naciones Unidas advierte que estos ataques podrían constituir crímenes de guerra. Autoridades de Palestina estiman, de estas cifras, el número de víctimas mortales asciende a 8.796, entre los que hay 3.000 niños. Se informa que la ayuda humanitaria continúa llegando poco a poco a Gaza. 55 camiones cruzaron el paso de Rafah desde Egipto con agua, comida y medicinas, con lo que suman 272 camiones con ayuda. Sin embargo, la Media Luna Roja señala que no es suficiente. Vamos ahora a las breves del mundo. Una lancha con 36 migrantes venezolanos y 2 tripulantes colombianos a bordo desapareció en el Mar Caribe, de acuerdo con medios centroamericanos. Partían de Colombia a Nicaragua para cruzar Centroamérica y México y así llegar a Estados Unidos. 29 países, entre los que están China, Estados Unidos y la Unión Europea, firmaron en Reino Unido la Declaración de Bletchley para el desarrollo seguro de la inteligencia artificial y la necesidad urgente de comprender y gestionar sus potenciales riesgos. El volcán Kliuchevskaya Sopka, el más grande en la región de Eurasia, entró en erupción, lo que obligó a desalojar a más de 10.000 personas en comunidades cercanas, ubicadas en la península rusa de Kamchatka. Una jueza federal permitió a 2 coacusados en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados tener acceso a los mismos, con el objetivo de elaborar su defensa en el proceso judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Vámonos con más. La Asamblea General de Naciones Unidas se reunió este miércoles en un intento más para poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Recordar que este bloqueo inició en 1960, pero es a partir de 1992 cuando la Asamblea General emitió la primera petición a Estados Unidos para que se pudiera poner fin a este embargo, sin éxito hasta la fecha. A pesar de que la resolución cubana siempre ha sido aprobada por la mayoría de los países. Este miércoles, en su primera sesión, no fue la excepción. Las 32 naciones participantes se manifestaron a favor de levantar el bloqueo. El embargo contra Cuba
Es una de las medidas que más veces ha sido rechazada por esta Asamblea General desde 1992. Para la gran mayoría de estados es claro que estas medidas son contrarias al derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. La sesión, se indicó, continuará este jueves. Oiga, la Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias van a suspender sus operaciones al público este jueves 2 de noviembre. Precisamente se informa que solo los bancos ubicados en centros comerciales y en supermercados brindarán servicio en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 93 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Según datos del INEGI, en octubre los indicadores de confianza empresarial mostraron una tendencia pesimista en casi todos los sectores, con excepción de la industria manufacturera. En general, el indicador global de opinión empresarial llegó a 55.45 puntos, menos que en septiembre. El Banco de México informó que en septiembre los ingresos por remesas registraron 5.613 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 11.4% y un nivel récord para un noveno mes del año, informó el Banco de México. Durante septiembre, el crédito al consumo de la banca incrementó 13.5% anual, a pesar de las altas tasas de interés. Es el crecimiento más sólido desde febrero de 2013, cuando se expandió 14.8% anual, de acuerdo con el reporte de agregados monetarios y actividad financiera del Banco de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien, soy Oscar González. Muy buenas noches.